Lo nuestro también. Muy buenas noches. Hay un fantasma que recorre España, que recorre nuestra democracia, y es la corrupción. Realmente este fantasma es muy preocupante y además real. Lo estamos viviendo, estamos asistiendo a lo que es el destape ya generalizado de uno de los mayores atentados que hay contra la democracia, sin duda un crimen contra el pueblo, que es la corrupción. En Marbella, además, podemos hablar con autoridad, ya que fue vanguardia, fuimos pioneros en el paradigma de la corrupción generalizada y que infiltra un ayuntamiento hasta sus tuétanos para convertirlo en una banda criminal organizada para defender intereses particulares, lucrarse a costa de los suelos, de las arcas y de los derechos de los ciudadanos. Por tanto, desde Izquierda Unida hemos querido hacer una reflexión en este momento fundamental y crucial en el que nos estamos jugando directamente la democracia y el futuro del bienestar, del interés general de todos, la justicia social y la honradez y la credibilidad incluso de la política y de la sociedad como tal. Y desde Marbella, donde resonaron y tuvo el epicentro el terremoto corrupto, pues que también podamos tener las primeras voces de esperanza, podamos ser pioneros y vanguardia también para lo positivo, extender medidas que realmente creen un cordón sanitario, que marquen una línea entre la corrupción y lo que debe ser la democracia, lo que debe ser la gestión pública, que tiene que ser constructiva, generosa, compartida y en todo caso siempre justa. Y precisamente por esto hemos presentado un proyecto que brindamos a toda la ciudadanía y a los grupos políticos, y para adentrarnos en explicarlo tranquila y pausadamente a todos vosotros, a un referente precisamente contra la corrupción, de la dignidad, la honradez, la política, que es Enrique Monterroso. Muy buenas noches, Enrique. Buenas noches y gracias por tus palabras. Bueno, yo estoy convencido de que desde Marbella no vamos a solucionar el grave problema de la corrupción general que está instalada en las estructuras políticas y administrativas de este país, pero qué duda cabe que también desde lo local, desde nuestra esquinita, desde nuestro municipio, se puede empezar por sentar las bases, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tiene la mayor de las virtudes un pacto que ofrecemos a la ciudadanía, a los grupos políticos, a las instituciones locales, para que juntos pues evitemos en el futuro. No tanto vamos a evitar lo pasado, que lo pasado está, y has dicho que hemos sido un mal ejemplo para la sociedad, pero nosotros lo que nos preocupa es el presente y el futuro. Y en el presente y en el futuro, quien quiera realmente trabajar en aras de la lucha contra la corrupción, lo que tiene que trabajar es por la transparencia. De ahí el que nosotros ofrezcamos ese pacto. La palabra pacto ya lo quiere decir. Es un ofrecimiento que hacemos a los demás intérpretes, a los demás agentes, para acordar los términos de lo que debe ser una ciudad libre de sospecha de la corrupción. Creo que el Partido Popular debería ser el primero en aprestarse a querer acordar estos términos del pacto, pero en definitiva nosotros lo ofrecemos con esa intención, no tanto para ir en contra de un grupo, porque además el poder, en fin, le quedan muy pocos meses de esta legislatura, sino lo ofrecemos como un marco general para todos. Todo aquel que quiera representar a los ciudadanos tiene que dar ejemplo, que además es lo único que la gente valora, que el que está representando a los demás sea un ejemplo de virtudes. Siempre lo hemos dicho aquí en esta emisora. A la política se deberían de presentar las personas más honestas de cada pueblo, y no siempre es así, Y vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos, yo de entrada lo que quiero decir es que estamos trabajando en este pacto, que es un pacto que lo hacemos con esa idea puesta en el futuro, pero también en el presente, y que lo ofrecemos a todos, y que lo queremos hacer público porque yo creemos que es una contribución importante la que vamos a hacer, en el sentido de ahí están, a nuestro juicio, las claves de por dónde hay que atajar cualquier atisbo de corrupción, ¿no? Efectivamente, porque son muchas las reformas que hacen falta, incluso reformas legales profundas, pues hay que decir que la legalidad vigente no ha servido, y la prueba es la evidencia, ¿no? Que ha habido esta escalada de corrupción. Por tanto es que las leyes, los mecanismos, los controles que existen son insuficientes y rápidamente pues han sido burlados por todos aquellos que han utilizado el poder para fomentar la corrupción o permitir la corrupción, y también por aquellos que desde fuera son los corruptores, que en todo este proceso de corrupción hay también una doble dirección, ¿no?
Pero entendemos que sí se pueden sentar algunos antídotos ante lo que es un veneno, sin duda, para nuestra sociedad y nuestra democracia, y estos antídotos pasarían por la participación, por la transparencia y por el control social. Es decir, que tenemos que dar un paso más allá de ni siquiera los representantes políticos, sino que hay que añadir a la ciudadanía, de una vez por todas, con mecanismo y capacidad de decidir. Y por eso, viendo que hay un lugar común, y es que las vías de entrada de la corrupción principalmente son el urbanismo y en las contrataciones, precisamente ahí poner hacer el énfasis, y la propuesta de Izquierda Unida, que quiere ser sencilla y constructiva, a partir de ahí poder engrandecerla, serían 3 aspectos, como podemos relatar. Es, en primer lugar, libre de sospecha cualquier cargo público. Aludías antes a la necesidad de la honestidad como algo fundamental. Cualquier imputado por delitos de corrupción o de urbanismo debe estar fuera de cualquier ayuntamiento y fuera de cualquier lista electoral. Hablamos de imputados que tengan un auto de un juez que le impute indicios de delito, tenga un escrito de acusación de un fiscal o haya iniciado un juicio oral. No esperar a que se tenga que condenar. Cuando esté esa sombra de sospecha fundada, tiene que apartarse directamente de la gestión pública, y más en este tipo de cuestiones tan sensibles. Y luego, si aludíamos a las contrataciones, hay que hacer un sistema de contrataciones transparente, pero que tiene que residir en la garantía de participación de la ciudadanía a través de un control social de las contrataciones, tanto de suministros como de contratos, como de personal o de servicios, y esto ha de hacerse pues con un control total en todo el proceso, en todas sus fases, con acceso a todos los documentos, y que esa comisión pues fiscalice y los ciudadanos decidan también, en el sentido puedan controlar en qué se gasta cada uno de los euros públicos. Y el urbanismo, que debe ser participativo, debe tener un urbanismo en el que haya un foro público de urbanismo donde se dé cuenta de todo lo que se informe de todo lo que se aprueba, y luego pues los ciudadanos puedan participar, preguntar, solicitar aclaraciones, ver cuáles son las consecuencias de las decisiones que se toman, y todo desde un lenguaje sencillo y entendible por todo el mundo, porque también otra cosa que se utiliza a veces como freno precisamente a la implicación de los ciudadanos o al control social es precisamente la jerga jurídica o urbanística. Claridad y encender la luz en todos estos aspectos, airear todo lo que es la gestión municipal y darle entrada a la ciudadanía. Bueno, en definitiva, esas tres miradas, ¿no? Primero, los representantes públicos tienen que ser ejemplo de la ciudadanía. Por tanto, cuando haya indicios razonables, y eso quiere decir, como he explicado, que haya unos cargos, unas acusaciones fundadas, ya sabemos que imputado no equivale a culpable, eso sí es cierto, pero la verdad es que no tendría nadie que pedirle la dimisión, basta con ser acusado y tener indicios por parte de la judicatura como para que la persona en cuestión diera el paso de separarse, precisamente para favorecer la mayor transparencia y, desde luego, no perjudicar a la imagen colectiva. Porque, claro, que haya políticos imputados, la gente lo generaliza y es todos los políticos están imputados. No, hay muchas personas que estamos en política y que yo diría que modesta y con orgullo decimos que no tenemos la más mínima sospecha de ningún tipo de ilegalidad en nuestras vidas ni en nuestro hacer. Por tanto, ese apartado me parece fundamental. Dar ejemplo. Fuera del ayuntamiento quien tenga una acusación de esta índole. Y me parece muy bien lo del tema de las contrataciones, pues yo creo que, como bien has dicho, las vías de entrada o el caldo de cultivo, hasta ahora básicamente ha sido, y sobre todo en Marbella, el urbanismo, pero ha aparecido un nuevo capítulo donde es fácil medrar, donde es fácil mancharse, le llaman mordidas, ¿no? Donde se gasta mucho dinero en compra, en concesiones, en adjudicaciones, etcétera, en contratos, etcétera, donde puede haber un tejido ahí que puede estar favoreciendo la corrupción y que a lo mejor no afecta directamente a los políticos, porque los políticos habilidosos, algunos, ¿no?, saben rodearse de unos mecanismos de blindaje y derivar responsabilidades de toma de decisiones en una cohorte de altos cargos, puestos de dirección, personas de confianza, etcétera, etcétera, que son realmente los actores en estas operaciones. No estamos diciendo que en este ayuntamiento y directamente no tenemos ningún tipo de prueba, estamos advirtiendo que para evitar tentaciones lo mejor es actuar con prevención. Por tanto, en el campo de las contrataciones nosotros creemos que hay que reivindicar un sistema absolutamente transparente, y la mejor transparencia de donde estén la ciudadanía, los partidos políticos, todos que lo representan, y los técnicos
independientes, neutrales, que tienen que también dar su opinión. Y todo ello, pues no, ahora mismo, hoy por hoy, la verdad es que, a pesar de que lo hemos reivindicado esto, no hemos conseguido avanzar en ese campo prácticamente nada. Nada, de hecho, la transparencia ha sido precisamente motivo de acción política de Izquierda Unida en distintas ocasiones, pero muy recientemente, en el último pleno, el mes de octubre, quisimos llevar esa propuesta para garantizar la Comisión de Transparencia, que es una de las partes fundamentales de este plan de pacto local contra la corrupción que presentamos ahora, y fue rechazado, pues vetado incluso su inclusión en el orden del día. Sin embargo, vimos como algo sí que ha provocado de reacción en parte de la alcaldesa, que se ha visto acorralada quizá por esta situación, por ver la insistencia de Izquierda Unida, la realidad de Transparencia Internacional, que es un organismo autorizado que controla la transparencia de las administraciones y que ha dado la peor puntuación posible en el furgón de cola de las ciudades menos transparentes en cuanto a contrataciones a Marbella. El hecho de que, bueno, que haya quedado claro el modelo que tiene el Partido Popular en toda nuestro estado de la financiación, de la forma de adjudicar contratos, los que hay recurrentemente las mismas empresas y los mismos privados que acaban acopiando la mayor parte de los contratos, por tanto la mayor parte de los fondos públicos. Todo esto ha hecho que intente poner un cortafuegos, porque no ha sido más que un cortafuegos a esa presión que ha sentido Ángeles Muñoz del Partido Popular, y haya anunciado 7 años después de asumir el gobierno, diríamos que 7 años y 2 semanas, 7 años de asumir el gobierno y 2 semanas después de que Izquierda Unida propusiera, que la oposición ahora va a ser invitada a las mesas de contratación. Aquí tenemos que frontalmente destapar el cinismo y la falta de responsabilidad de querer jugar con algo tan sincero como es la transparencia y tan necesario. ¿Para qué queremos ir como invitados de piedra a un brindis, que es ya lo que se hace en la mesa de contratación cuando ya está el contrato prácticamente ya totalmente acordado? Lo que queremos es que haya un control no solo de la oposición, sino de la ciudadanía, como hemos dicho antes, en todo el proceso, y que se pueda acceder a los documentos en todo momento. Y lo que no es menos importante, que hay un seguimiento posterior, porque muchas veces vemos cómo los contratos se pueden adjudicar, por ejemplo, obras por una cifra determinada, y luego en la vida de ese contrato se producen distintas eventualidades, llamémoslo así, y acaba haciéndose ampliaciones que son superiores incluso al contrato. No hay que vigilar el contrato desde que se inicia hasta que se termine, y hay que hacerlo con total garantía, no ir a hacer de comparsa ni hacer, desde luego, en este caso, de coartada de la política de contrataciones del Partido Popular. Sí, yo entiendo que no será fácil la lucha contra la corrupción en este apartado concreto de las contrataciones. ¿Por qué? Porque, lo digo de una forma muy coloquial, pero muy clara, se puede robar legalmente. ¿Qué quiere decir? Bueno, que tú, aplicando las disposiciones vigentes, los mecanismos que hay, las leyes, puedes hacerlo todo bien, pero paralelamente y al margen de lo legal, pues poner de acuerdo al licitador y al que concurre, al que pretende vender algo y al que lo va a comprar, para fijar el precio, para las condiciones, información privilegiada, para alterar el precio de las cosas después. Es decir, las posibilidades son infinitas, y eso se puede hacer al margen de los circuitos legales y, por tanto, parecer legal lo que no lo es, ¿no? Y eso no será fácil. Ahora, desde luego, mucho más fácil ahora mismo, si no hay ningún mecanismo como el que nosotros estamos planteando, y es que esa comisión intervenga desde el principio en la fijación de las condiciones, en las bases del contrato, en las entrevistas con los licitadores, en la apertura pública de los plicas, en todo, y en la negociación de los precios, etcétera, etcétera, y en la resolución de un conflicto que puede darse entre la prensa seleccionada y los que no lo son, ¿no? Eso es. Esto es un proceso largo que en este momento no tiene focos, no tiene ningún foco. Y entonces, precisamente en España ahora mismo hay varias operaciones en marcha sobre lo que se llama corrupción administrativa, que tiene, digamos, imputados a muchas personas en los ayuntamientos que tienen capacidad para negociar, ¿no? Y son, bueno, pues es una cosa que nosotros queríamos intentar salir con medidas preventivas, ¿no? Y luego está lo del urbanismo. Hombre, el urbanismo, claro, es fundamental. Aquí se modifican los planes de ordenación a medida. Aquí se recalifican suelos. Aquí se permutan suelos. Aquí se hacen licencias, se levantan, bueno, o directamente no se aplica la ley, como en algunos casos recientes que conocemos, el caso, por ejemplo, de la piscina junto a la playa en el Buda Beach, ¿eh? Bueno, simplemente es una dejación de funciones legales que las tiene que hacer el político, que para eso lo ha puesto el pueblo, ¿no?
Por tanto, son tantos los capítulos que son susceptibles en un urbanismo de mayor control que nosotros vamos a poner en marcha un foro de participación ciudadana que periódicamente tenga conocimiento, y no solo conocimiento, sino que permita también interpelar, denunciar prácticas que puedan ser oscuras, oscurantistas, y que en definitiva pues vayan a ponerle dificultades a los corruptos y a los corruptores. Muy bien esa diferenciación, hay corruptos y hay corruptores, Y bueno, yo creo que esto, al menos, Miguel, lo ofrecemos con esa voluntad, de contribuir y de cooperar y de intentar mejorar la imagen de nuestra ciudad, que tantas veces ha sido una imagen de un lugar equivalente, identificado como antro de la corrupción, ¿no? Y precisamente el urbanismo como algo perverso, ¿no? Que se ve como la política perversa en contra del interés, cuando realmente el urbanismo bien llevado y bien traído como queremos impulsarlo de Izquierda Unida es una de las políticas sociales más importantes, porque es la manera en la que se desarrolla el municipio, el modelo de ciudad, donde se garantizan equipamientos y donde se combaten desigualdades totales entre la ciudadanía, es a través del diseño de la ciudad, hacer espacios amables para la infancia, hacer espacios para la diversidad funcional, etcétera, etcétera, pero no para el maletín y el sobre, que es donde se identifica el urbanismo. Hay que quitar al urbanismo esa careta y darle la realidad de una política social, que es la que tiene que hacer el urbanismo, y eso hay que conseguirlo, yo creo que también fomentando una participación ciudadana, como bien decías, con esos foros en los que los ciudadanos puedan ir, puedan enterarse en un lenguaje que sea el lenguaje entendible por todos, porque luego estamos hablando de cosas muy concretas cuando hablamos de un urbanismo local, y es perfectamente entendible por todos si se explica bien y clarito, y ahí se puede hacer las preguntas adecuadas, y cuanto más foco, cuanto más ojo, cuanto más oído haya, más difícil será que haya prácticas de espalda al interés general, por tanto prácticas susceptibles de ser corruptas. Pero ya llegado a este caso, el margen del urbanismo a la carta, de la opacidad en las contrataciones, o de la sombra de sospechas sobre cargos públicos, a los que también incluimos una cuestión, y es que sea dedicación absoluta, es decir, a este cargo. Hay personas que compatibilizan cargos de gobierno con actividades privadas, con lo que, y más en una ciudad, lo local, esto puede conllevar a situaciones en las que negocios privados se puedan mezclar con parcelas donde la gestión pública también tiene elementos de decisión, y por tanto haya situaciones que puedan chirriar, digámoslo al menos así. Por tanto, el que se dedique 4 años a ser cargo público de gobierno debe ser lo suficientemente comprometido y coherente para dedicarse solo a eso, y no a eso y a sus negocios, ¿no? y más a mezclarlo. Por tanto, también ese sería otro elemento. Y luego, en definitiva, el pacto no es contra nadie, es a favor de todo, de la ciudadanía, de la decencia y de la democracia y del interés general. Pero hay que decir que ahora mismo hay que cambiar cosas, porque ya el Partido Popular, el Gobierno de Marbella, está fuera de juego de estos 3 puntos. Mira que son 3 puntos sencillos, porque ni hay ahora mismo transparencia en las contrataciones, ni el urbanismo es de todo menos participativo. De hecho, se han tomado decisiones a espaldas a los ciudadanos en tantos aspectos. San Pedro de Alcántara no viene una estación de autobuses, los rascacielos que nos querían poner, o todo el oscurantismo que hay en torno al urbanismo, o en las propias imputaciones, donde tenemos ya un auto judicial donde literalmente se imputan indicios verosímiles de delitos graves, como es el cohecho, la prevaricación o contra la ordenación del territorio. Por tanto, nos referimos al concejal de urbanismo de Marbella, por tanto ya está fuera de estos 3 puntos, pero estamos a tiempo de corregirlo, si no lo hará Izquierda Unida desde el próximo gobierno municipal a partir de mayo, que confiamos en que entre todos vamos a poder ganar Marbella y ganar San Pedro para políticas en beneficio de todos, para políticas justas. Está bien lo que dice, porque aunque esto lo planteamos ya en el último tramo de la legislatura, bueno, es ahora cuando a nivel global en España el tema de la corrupción está en primera línea. Para nosotros ha estado siempre. La prueba es que fue justo el mes pasado cuando estábamos planteando estas medidas de control del tema de las contrataciones, que cayeron en saco roto, y fue en mayo cuando planteamos parecidas medidas, pero con forma de un código del buen gobierno, que también fueron absolutamente despreciadas por el equipo de gobierno, ¿no? Y ahora que se le ve la oreja al lobo, que hay casos que le tocan muy directamente al Partido Popular, que está en el gobierno de España también, pues ahora nosotros creemos que hay una oportunidad de oro para desde aquí empezar a remontar un poco para ir ganando credibilidad. Y muy bien la idea de compartirlo con la ciudadanía y con los vecinos y con los grupos políticos, también con el Partido Popular, ¿no? Y por tanto quiero decir que, bueno, que esa es la línea de Izquierda Unida: seriedad, rigor, compromiso, y esperemos que, bueno, que no hay mal que 100 años dure, que en mayo haya un nuevo gobierno en la ciudad, que estas cosas se las aplique. Es decir, también nosotros las tenemos que aplicar,
también nosotros estos días estamos hablando de que para adentro, en nuestra organización, necesitamos también mejorar cosas y perfilar y establecer un código también pues, de buenas prácticas, y por tanto quiere decirse que lo que nosotros, el mensaje es, cuando se da el paso de representar a los ciudadanos, se tiene que ser absolutamente ejemplar, y si no, no lo das, porque nadie obliga a nadie a presentarse en política, ¿no? Efectivamente. Y nosotros lo vamos a cumplir a rajatabla. Efectivamente, como dice, lo vamos a hacer de ese rigor y ese sentido también de la responsabilidad. Creo, después de muchos años en los que precisamente podemos ser autoridad Izquierda Unida en Marbella en cuanto al combate a la corrupción, ya hasta 12 veces solicitamos a través de nuestros representantes públicos la disolución de este ayuntamiento antes de que fuese metástasis ya el cáncer de la corrupción del gilismo. Fue rechazado por el Partido Popular y por el Partido Socialista en aquel momento. Al final fue la única solución que pudo tomar el Estado de Derecho para frenar esa fase, y ahora, como bien decía, son ya, no sé si 100, pero va a hacer 24 años ya de gobierno de derecha, entre gilismos y neogilismos, que también los hay actualmente, para que acabemos de una vez por todos, ¿no? Y sea la gente, la ciudadanía, y esa intención de que el interés general y la participación, el control por parte de los ciudadanos, y que se haga una realidad, ¿no? Lo que llamamos ganar Marbella, y precisamente con ese objetivo de ganar Marbella, que será uno de nuestros mensajes con el que intentaremos que la ciudadanía cierre filas en torno a un proyecto compartido y ha participado, que es el que va a abanderar Izquierda Unida. Pues estamos en esta semana cerrando, porque tendremos la próxima semana ya una asamblea abierta, como siempre es toda la dinámica de Izquierda Unida, tanto de deliberación como de toma de decisiones, abierta a cualquier ciudadano. Haremos esa asamblea el próximo día 20, el próximo jueves, en el Albergue África, con nuestro coordinador provincial y portavoz en el Parlamento andaluz, José Antonio Castro, en la que vamos a presentar un documento que es el método con el que vamos a elaborar lo que llamamos el programa electoral participado de Izquierda Unida para las elecciones municipales de 2015, ¿no? Con ese principio que parten de nuestra organización, claro, siempre abierto a incluir a personas comprometidas, a incluir a colectivos con ganas de transformar lo que llamamos la convergencia, la alianza, la confluencia, pero también con unos principios muy básicos que, antes de poder adentrarnos en el método, creo que sería importante que Izquierda Unida sí parte de unos principios, y que gusten o no a quien sea, no tenemos otros, son nuestro ADN y lo cumplimos a rajatabla, ¿no? Sí, de esos principios, de donde nace todo, por eso se llama principio, ¿no? El principio, sí. Para nosotros, bueno, yo destacaría dos, no sé si tú quieres también añadir alguno más, porque hemos llegado hasta 10, ¿no? Pero hay dos que a mí me parece fundamental, y es que nosotros tenemos que ofrecer garantías de honestidad total, es decir, que la gente que se acerque a Izquierda Unida, que se interese por el proyecto de Izquierda Unida, vea en nosotros una imagen de personas limpias, honestas, que son capaces de proyectar a la ciudadanía eso. Lo mismo. Y luego también otra cuestión, y es que todo el saber hacer que hemos hecho gala en estas dos últimas legislaturas, por no remontarnos más atrás, que también, pero solo cifrándonos en estas dos últimas legislaturas, en estos últimos 8 años, pues Izquierda Unida ha hecho un trabajo serio, un trabajo riguroso, al mismo tiempo respetuoso, siempre con propuestas y manejando bien la información, la comunicación, todos los trasuntos municipales, trabajando también en cercanía con la gente, y todo eso es un capital. Ese capital es el que tenemos que ofrecer a la gente como garantía de continuidad. Es decir, oye, si llegamos al ayuntamiento, pues nuestras señas de identidad son estas: por un lado la honestidad, por otro lado nuestra forma de trabajar, ¿no? Que no es una forma de trabajar para la galería, con risas, con fotos, con publicidad, sino con humildad y al mismo tiempo con tesón. Cada mes nosotros son muchas las propuestas que hacemos, todas se caen, todas son rechazadas, a pesar de eso seguimos, a pesar de que no tengamos todo el éxito del mundo, seguimos insistiendo en nuestros barrios, nos reunimos con vecinos, aunque no seamos muchos. Es decir, esta perseverancia, este tesón, esta fuerza interior que sale de la gente de Izquierda Unida, que son principios, son dos de las cosas que ofrecemos nosotros para nuestro programa electoral. Es decir, hablamos de un programa tan denostado como está la política, en la que todos son imágenes, marketing, etcétera. Nosotros primero colocamos el programa. Lo aprendimos en su día de Julio Anguita. El programa es un poco lo que te acredita delante de la ciudadanía, y habría que firmarlo delante
de los mecanismos que hay legales, notarios o lo que fuere, para que se quede claro que es un contrato entre los ciudadanos y nosotros, y que si no lo cumplimos, incluso no hay ni que esperar hasta el final de la legislatura. Si no lo cumplimos, nos pueden demandar por ello, ¿no? Efectivamente, además no solamente lo vamos a firmar con la ciudadanía, sino que lo vamos a elaborar con la ciudadanía, y ese es el clave, porque también somos cada vez más, eso hay que decirlo también, y como bien dice, hay una trayectoria de lucha, de Izquierda Unida, de reivindicación, de actuar hasta como de conciencia ante determinadas causas, pero a toda esa trayectoria de lucha y de conciencia le queremos añadir ahora la convicción también que ese ganar Marbella no es un eslogan, es un compromiso y es una esperanza que tenemos firme, ¿no? Y que ahí cabe toda la gente con conciencia, con ganas de transformar, de ponerse a trabajar por su pueblo y por unas ideas que tienen que ser lo que podemos denominar tradicionalmente la izquierda, pero que podemos definir en la justicia, en poner a los de abajo, a la mayoría social, a la gente en el foco de la política pública, desde la honradez, desde la equidad, desde la ética también. Y por tanto, con esos principios la participación es clave. Si estamos pidiendo al inicio que haya un plan anticorrupción en el ayuntamiento y las instituciones, ¿cómo no íbamos a nosotros en nuestra casa, en Izquierda Unida, a tener la participación y la transparencia por bandera? Pues vamos a hacer el programa electoral entre todos y todas las ciudadanas de Marbella. Esa convocatoria abierta del jueves en el albergue África será solo para poner el método en el que, además de esos principios que enumeraba, que son de partida, lo que marcamos es que va a haber bloques de elaboración, que lo vamos a llamar así, abiertos a cualquier ciudadano que se pueda integrar ahí, y que la campaña de elaboración del programa electoral sea y posibilite el máximo posible de participación de personas, al máximo de participación, y por otro lado, pues también que sea por sí un proceso de transformación, de espolear el debate social, que construyamos ciudad y ciudadanía cuando elaboremos el programa electoral también, que no sea solo la campaña el fin, sino que entre tanto vayamos avanzando en todo ese proceso, y hemos puesto 5 bloques muy sencillos, en el sentido de que queremos simplificar para que al final podamos concretar un documento que de forma casi de manifiesto nos dé 50 medidas muy concretas, que es así, nos comprometeremos ante notario o ante quien haga falta, a que serían pues grabadas en mármol, ¿no? Si hace falta, que serían nuestros trabajos de ruta de gobierno en un futuro municipio en Marbella, ¿no? Y parten, bueno, pues desde los principios de como hablamos, de esta participación y de la transparencia. Con eso haremos posibilidad de participar en los bloques, habrá posibilidad de participar a través de internet también, mandando propuestas, incluso votándolas a través de una página web. Iremos al encuentro de los ciudadanos y pondremos en distintos puntos públicos del municipio nuestras mesas, donde habrá una hoja donde podrán hacerse propuestas, y facilitaremos, y la idea es que bueno, que casi cualquier ciudadano de Marbella casi alguna vez pues pueda tomar contacto en este proceso de elaboración del programa con Izquierda Unida en una u otra vía, y por tanto podamos hacer un programa que no sea solo el programa de Izquierda Unida, sino sea el programa de muchos ciudadanos y muchas ciudadanas de este municipio. Yo creo que ese es el principal valor que tiene la elaboración de un programa. Mucha gente oye hablar de programa electoral y le suena directamente a promesas, y las promesas le suenan a engaños. Y entonces nosotros vamos a partir justo de lo contrario. Las promesas no habrá, lo que habrá serán compromisos, intenciones, lo que habrá es grandes temas en los que fijarnos para intentar transformar y mejorar la ciudad, porque está clarísimo que nosotros creemos que la ciudad es muy mejorable desde todos los puntos de vista, y por tanto esa es la gran diferenciación. Y hacemos del ejercicio de elaboración de ese programa ya un ejercicio de coherencia y de participación. Es decir, no esas medidas en las que finalmente se concretarán todo el programa no serán las que diga Pepito o Fulanito, sino las que diga consensuadamente la ciudadanía. Para lo cual, bueno, pues más transparencia y más ofrecimiento es imposible. ¿Hará esto el Partido Popular? ¿Volverán otra vez a enseñar el programa de promesa y de fotos y de imágenes para engañar a la gente? Yo creo que la gente viene de vuelta de eso. Nosotros creemos que hay una diferencia muy clara entre esta vieja política. La Izquierda Unida es una estructura política abierta, mientras que el Partido Popular y el Partido Socialista en este momento son estructuras políticas absolutamente cerradas. Eso es. Y la gente los percibe así. Sí. Y por tanto, algo que está cerrado, pues no se puede entrar en él. Pues creo que sí, que ya esas políticas de promesas electorales, y sobre todo con la realidad, ¿no? Que si hago los impuestos, si hago tales, cuando se han visto que ha contradecido todo, después ha contradicho todo, y que ha sido toda una cuestión de prometer en el último año y hacer algunas bondades en el último año para luego volver
a darle de bruces a la realidad a la ciudadanía, pues totalmente queda fuera de lugar. Hemos tenido, yo creo, un espacio en el que hemos hablado hoy, hemos dejado la tecla de mayúscula pulsada para hablar de temas como la corrupción, como la convergencia, como la participación, la política con mayúscula, fundamental, pero hay otros asuntos que en esta semana no pueden tampoco pasar de largo. Tenemos que poner ahora quizás la minúscula, pero es muy importante porque influye en el día a día, en lo que la podemos llamar la micropolítica, pero que es tan importante también, y es que nuevamente ha habido un día de lluvias, porque ha sido un día de lluvia en nuestra ciudad, pero nuevamente han aparecido ya por descontado el saneamiento, las arquetas e incluso la fauna que hay dentro del sistema de alcantarillado, que hemos podido comprobar que es rica en Marbella, la dejamos un poco al margen en las propias balsas de agua, auténticas lagunas en algunos puntos del municipio de la carretera, con riesgo para la circulación. Uno de ellos, la tan conocida y estirada Milla de Oro, que además de tener un radar, que ahí se ha preocupado el equipo de gobierno del Partido Popular en poner un radar para cobrar por multa a los vecinos, tiene lagunas cuando llueve muy peligrosas y ante las que no se hace nada. Por ejemplo, y hablando de programas y conectando, ¿qué dirá nuestro programa electoral? Pienso así en voz alta, no es nada que esté decidido, pero me lo pone fácil. ¿Qué diría nuestro programa en esos términos de compromisos, de intenciones? Evidentemente, Marbella necesita inversiones para resolver un gran problema que tiene, y es el de saneamiento. Es el de conexión de aguas pluviales con fecales y por tanto y de riesgo de aluvión que se lleva por delante todos los días de torrenciales, ¿no? Por tanto, así se expresará nuestro programa. Depositar, porque claro, hablar de dinero, de presupuesto, es hablar de intenciones políticas. Más dinero para el saneamiento en la ciudad. Que ese dinero tendremos que acudir a organismos no solo municipales, sino también buscar también ayuda a otras administraciones, se buscarán, pero desde luego el saneamiento en esta ciudad no resiste más. Y por tanto, que nuestro amigo dice que las tripas de la ciudad no resisten más. Y estas tripas son aquellas que vienen de épocas pasadas y en las cuales apenas si se ha invertido. Por tanto, prioridad 1, saneamiento de Marbella, para evitar el espectáculo de unos días que por 4 lluvias, porque no han sido lluvias torrenciales, si la naturaleza dijera llover 40 días seguidos, evidentemente la ciudad pues salía nadando, ¿verdad? Sí, además que tenemos lo del saneamiento, pero también muy ligado con esto se trata, por ejemplo, del drenaje que hablamos. No hay drenaje ni en la autovía ni en la zona, por ejemplo, la antigua 340. Todo ese tramo hay un drenaje muy pésimo. Tenemos problemas también de lo que es la aluvión, de contener las aguas de la lluvia una vez que viene, pues esos tanques de tormenta que hemos hablado, planificar la recogida de pluviales adecuadamente conforme a ley, que no se cumple siquiera esa legislación europea. O otro asunto que también pusimos de actualidad, las 2 presas, fundamentalmente digo 2, hay 3 presas en el municipio, además de la Concepción, 2 presas como las Tortugas y el Pantano del Ángel, que embalsan más de 800.000 metros cúbicos de agua y que hace 100 años que no se hace ningún trabajo de mantenimiento, y hay ahí unos estudios de estabilidad que no se cumplen ni nada, que también con todas las urbanizaciones que hay en su entorno serían un potencial riesgo grave para ante cualquier eventualidad, y por tanto todo eso lo alertamos desde Izquierda Unida, eso que igual no aparece y ni se cuenta cuando hace la alcaldesa una paella, un churro o que sardina, si es verano, según la temporada, el agasajo con lo que quieren hacer los ciudadanos. No hay que hacer política seria de eso que no se ve, a lo mejor cuando florece el día de lluvia, o lo que pueda pasar si no hay una previsión adecuada. Por tanto, esa política es tan fundamental como la otra, como la política que hablamos de participación, de lucha contra la corrupción y de claro, impulso. Porque también es verdad que la política tampoco se puede quedar en los grandes principios, en las grandes declaraciones, que pueden ser sinceras o no, pero en todo caso pueden ser fáciles, sino que luego tiene que aterrizar y concretarse en el día a día, ¿no? Así es. Y el día a día tiene que ver eso, con la ciudad que se inunda, con las presas del Pantano del Ángel y de las Tortugas, que no sabemos en qué estado está, que pudiera ser que estuviera en un estado de mala conservación y por tanto riesgo. 850.000 metros cúbicos, eso es mucha agua. Sí. Y si esa algún día fallara, los mecanismos de seguridad, pues evidentemente estaríamos hablando de una tragedia. Y están abandonadas, eso lo tenemos por claro. Así que esas son algunas de las realidades. Sí. Continuaremos en próxima semana, Enrique. Yo creo que un placer poder repasar estos temas. Bueno, hay muchos más, ¿verdad? Porque la ciudad... Otros más, claro. Muchos más que tenemos en marcha, y entre ellos, bueno, vamos también a invitar a los ciudadanos a que se queden unos minutos más, si quieren, pues
poder visualizar y oír las propuestas de ese plan o pacto local contra la corrupción que hemos presentado esta semana a las puertas del Ayuntamiento. Y digo a las puertas no como algo anecdótico, sino que es que hay una sala de prensa que se financia y se ha construido dentro del Ayuntamiento, que es de todos, con fondos de todos, y que supuestamente es una sala de prensa municipal, pero que es una apropiación indebida más de la democracia y de la propia institución que hace la alcaldesa, y solo la usa el Partido Popular y aquellos que caen en gracia al Partido Popular. Izquierda Unida se tiene que quedar fuera, extramuros. Somos casi una atracción turística, nos hacen fotos, ya tenemos que estar por toda Europa y el resto del continente, porque los turistas que pasan y ven a personas allí rodeados de medios de comunicación haciendo unas declaraciones, pues hacen fotos como una estampa más de Marbella, una estampa que tenemos que erradicar, porque hay una sala de prensa de todo, que debería ser el foro donde se pudieran proyectar mensajes de los representantes de miles de ciudadanos, como es el caso de Izquierda Unida, que así nos han votado. Por tanto, vamos a dejarle con esa rueda de prensa a las puertas del Ayuntamiento, pero a la FAE en que ni esa rueda de prensa ni el pacto de la corrupción se quede a las puertas, sino que entre, que inunde el Ayuntamiento y que realmente lo ensanche para que quepan también los ciudadanos en su conjunto. Buenas noches, hasta la próxima semana. Muy buenos días, gracias a todos los medios por acudir a esta convocatoria, que nuevamente se hace extramuros del Ayuntamiento. Hay una sala de prensa pagada con fondos públicos, supuestamente para todos, pero que está vetada a uso exclusivo del partido del Gobierno, el Partido Popular. Por tanto, la primera denuncia que debe quedar ahí, lamentablemente, y prueba clara del déficit democrático y la apropiación indebida de las instalaciones y de la soberanía popular por parte de la alcaldesa Ángeles Muñoz y del equipo de Gobierno del Partido Popular. Dicho esto, hoy queremos con gran importancia anunciar que desde Izquierda Unida vamos a impulsar un pacto local contra la corrupción, que vamos a hacer el ofrecimiento de medidas muy concretas y sencillas a todos los grupos políticos representados en la corporación, y a solicitar que entre todos se pueda en un pleno institucional o un pleno extraordinario aprobar estas medidas que queden claras y marquen una raya en lo que debe ser la corrupción, el pasado de corrupción de este ayuntamiento, de este municipio, y desmarcarnos completamente de estas prácticas que son auténticamente un cáncer contra el pueblo. La corrupción es un atentado contra la democracia que hay que combatir. Estamos viviendo además ahora la época del destape de la corrupción en todo el territorio nacional, pero la reflexión que nos asalta a todos en esta ciudad, en la que sabemos mucho de corrupción, es que Marbella fue pionera, fue vanguardia en cuanto a la corrupción generalizada, que llegó a infiltrar al ayuntamiento a una organización que actuaba, y así lo dice un auto judicial, como una banda criminal del crimen organizado, de la mafia, que se servía de las instituciones públicas para su lucro personal, para enriquecerse a costa del patrimonio, de los suelos, de los derechos de todos los ciudadanos. Tenemos que cortar con eso, y si Marbella fue vanguardia y exponente de precisamente todo lo malo de la corrupción, ahora queremos desde Izquierda Unida, y entendemos que buena parte de la ciudadanía también lo demanda así, que Marbella sea también vanguardia del atajar la corrupción, vanguardia de una lucha eficaz con medidas concretas en contra de la corrupción. Por ello, lo que queremos desde Izquierda Unida es presentar que ante el veneno de la corrupción, un veneno que principalmente se inocula a través de dos vías, que son el urbanismo que no cesa, como ya sabemos, de escándalos, opacidad, intereses particulares por encima de intereses generales, una factura de la corrupción y de las infracciones urbanísticas que no nos han saldado en Marbella. Y la segunda vía, además del urbanismo, por la que entra el veneno de la corrupción, son las contrataciones, la opacidad en las contrataciones, adjudicaciones de contratos, suministros, servicios y también de personal. Pues precisamente, como tenemos detectado ese veneno y esas dos vías, queremos también ofrecer los antídotos necesarios. Los tres antídotos más eficaces son la transparencia, la participación y el control social sobre la gestión de gobierno, sobre todo las dos áreas fundamentales, las de urbanismo y las de las contrataciones. Por eso, lo que planteamos hoy es un acuerdo que hemos querido reducir a un mínimo, y aunque sabemos que hacen falta cambios legales estructurales y profundos en todo el Estado, en la estructura normativa, la propia Audiencia Nacional tendrá que especializarse como una instancia para la lucha contra la corrupción, la policía tendrá que fortalecer lo que es la policía de delitos económicos y contra la corrupción, adecuar todo nuestro sistema a lo que está siendo, lo que es, como decimos, la principal amenaza para la ciudadanía y para la democracia en estos momentos, que es la corrupción. Por tanto, las propuestas que hacemos son tres muy claras, porque partimos de ello. En primer lugar,
fuera de cualquier sospecha sobre los concejales y altos cargos de cualquier ayuntamiento. Hay que sacar de las corporaciones y de las listas electorales a todas aquellas personas que estén imputadas por delitos de corrupción o de urbanismo. Y hablamos, cuando definimos la imputación, cuando hay un auto judicial donde ya se presenten indicios claros de delito, donde haya una acusación, un escrito de acusación del fiscal o donde se haga juicio oral. Fuera un cordón sanitario con todos aquellos imputados en caso de corrupción y urbanismo de las instituciones públicas. No se puede permitir esta situación. Segundo punto, control social en las contrataciones. Esto significa que vemos que las leyes han fallado. Las leyes no sirven para combatir la corrupción cuando vemos que los casos ahora mismo son una sangría que recorre como un fantasma toda España. Por tanto, hay que ir a medidas eficaces. Esas medidas tienen que pasar porque ya no solo la oposición, los grupos políticos, todos tienen que estar en esos elementos de contratación del principio al final, desde que se abre el proceso, a poder acceder en cualquier momento a la documentación, a también el seguimiento posterior de los acuerdos, sino también tiene que estar la ciudadanía. Esta es la principal reivindicación. La ciudadanía, representada a través de una fórmula organizada, debe estar para garantizar el control social en todas las contrataciones de este ayuntamiento. Y no nos valen fórmulas que sean atajos o triquiñuelas como la que presentaba la alcaldesa hace unos días al verse acorralada por la opacidad que le demandan la sociedad. Le queda claramente Transparencia Internacional, que lo pone a la cola en materia de transparencia, y luego Izquierda Unida, que ha presentado una propuesta que ha sacado los colores al Partido Popular, que incluso llegó a prometer hace 7 años medidas de control de la oposición a las contrataciones que luego no ha cumplido. Lo que nos propone un poco la alcaldesa ahora es que vayamos al brindis que se hace ya en la última fase de las contrataciones para brindar por el acuerdo que se ha aprobado o tomado y que lo hagamos además como convidados de piedra. No queremos esto, queremos control total, como decimos, de principio a fin, acceso a todos los documentos, y que no solamente sea la oposición, tienen que estar los ciudadanos. Se ha acabado ya la época en la que se puede gobernar de espalda a los ciudadanos. Está claro, debemos tomar nota y romper con esa vieja política para abrir otro tiempo nuevo en el que los ciudadanos deben ser protagonistas e impulsores, decisivos. Y después de decir fuera cualquier sombra de sospecha, control social en las contrataciones, tenemos que hablar de un urbanismo participado, un urbanismo que hay que atar en corto, lo más cortito posible, donde deben los ciudadanos ser conscientes en el día a día de las decisiones que se toman, y por eso lo que pedimos es que haya un foro público de urbanismo donde se dé, al menos con carácter bimensual, información de todas las decisiones que se tomen por parte del área y por parte de la corporación, que se expliquen y que se hagan de forma didáctica, con un lenguaje entendible por todos, sencillo, que veamos cuáles son las consecuencias, qué va a suponer cada una de las decisiones que se tomen, y no que se esconda en jerga o lenguaje específico del jurídico o en materia del urbanismo. Por tanto, el urbanismo clarito y al alcance de todos para fomentar esa participación y que los ciudadanos conscientes puedan denunciar o puedan proponer y se pueda evitar ese tipo de situaciones. Pues a partir de ahí, este es el ofrecimiento que hace hoy Izquierda Unida al resto del grupo de la oposición y a toda la ciudadanía en su conjunto. Esperemos que se pueda aplicar desde ya tras la aprobación en un pleno extraordinario. Hay que decir que los 3 puntos ya pillan al Partido Popular fuera de juego, porque sabemos que hay personas como el concejal de urbanismo imputado, que hay opacidad en las contrataciones y que siguen todavía las persianas echadas en la delegación de urbanismo, que está de espalda a la decisión y al control de los ciudadanos. Pero sí, esperemos que pueda recapacitar la alcaldesa, y el resto de grupos también confiamos en que sumará a estas propuestas y pueda ser una realidad desde ya. Que demos un mensaje claro a todo el Estado, que Marbella, que sufrió primero, fue la vanguardia de la corrupción, va a ser la primera también que quiera atajarlo, incluyendo a los ciudadanos de forma decidida. Pero si no se aprueba ahora, Izquierda Unida, de luego, incorporará estas medidas a su cuerpo programático, que será el programa también que esperemos sea de gobierno a partir de mayo en Marbella y en San Pedro de Alcántara. Bien, el plan local contra la corrupción que hoy presentamos, contrariamente a lo que alguien podría pensar, no está dirigido contra el Partido Popular. Está ofrecido por Izquierda Unida a todas las fuerzas políticas que hoy forman la corporación y a las futuras. Es un aviso a navegantes, qué duda cabe, pero navegantes hoy el Partido Popular en el gobierno, mañana cualquiera de nosotros. Por tanto, tiene esa dimensión de pretender ir un poco más allá con ese mensaje abierto de futuro, pero también de presente, qué duda cabe. Ha dicho Miguel y ha explicado perfectamente que esos 2 pilares en los que desgraciadamente tiene acomodo la corrupción, aquí y en cualquier otro lugar. Pero nosotros queremos hablar hoy no solo de la corrupción política, que está clara, que es aquella que
compete a alcaldes y a concejales en su faceta de administradores del poder, con mando en plaza, sino quisiéramos también ir más allá y hablar de la corrupción administrativa que está de alguna forma residenciada en toda esa cohorte de altos cargos, de alta dirección, de personas de confianza, contratos a dedos, de los que se han rodeado los políticos hábilmente. Los políticos, algunos políticos, están blindados por disposiciones, por decretos y por un conjunto de personas en los cuales derivan muchas veces las responsabilidades de hacer la tarea sucia, que tiene que ver con el urbanismo, que tiene que ver con las contrataciones. No por casualidad, fíjense, en esta ciudad la señora alcaldesa no firma ni un solo decreto que tenga que ver con urbanismo, ni un solo decreto que tenga que ver con las contrataciones. Eso no es casual, lo ha derivado y ha delegado en otras personas que son las que, ojalá que no llegue jamás, desgraciadamente se comerán el marrón si algún día les cae. No será ella, sino sus adláteres o sus delegados. Por tanto, nosotros queremos ir más allá, queremos ofrecer pacto es acuerdo, es cesión, es mano tendida. Creemos que esto lo tienen que firmar todos los que aspiren a ser gobernantes de esta ciudad. Ya tenemos malos presagios en el sentido de que cada vez que hemos puesto el dedo sobre la llaga y hemos llamado la atención de que no nos gusta el sistema de contratación opaco que tiene lugar en este ayuntamiento, que no nos gustan tantas modificaciones a la carta del urbanismo para atender las demandas de promotores y de gente con dudosa intencionalidad, no nos gusta ver imputado a nuestro concejal de urbanismo como si estuviéramos en la época del gilismo, y precisamente por eso este plan tenían que ser ellos quienes lo estuvieran presentando hoy y nosotros estaríamos encantados de poder contribuir. Lo hemos hecho nosotros, pero al mismo tiempo con la generosidad suficiente para ofrecerlo a todos, y ojalá tengan la sensibilidad política y la inteligencia de anticiparse y disponerse a firmarlo. Y por tanto no descartamos la figura del pleno extraordinario, que es una figura legal para estos casos, cuando hay un tema que preocupa a todos y que tiene que ver con los intereses de la ciudad. Todo el mundo tiene que estar dispuesto a colaborar en los términos que Izquierda Unida plantea hoy o los que podemos mañana negociar o flexibilizar sin, desde luego, nosotros renunciar a lo que es básico y fundamental, y es contrataciones y es urbanismo. Las dos cosas hay que blindarlas en el sentido de dar participación social, política, a toda la pluralidad del Ayuntamiento de Marbella. Lo ha dicho Miguel también, esto es un veneno, la corrupción es incompatible con la democracia, allá donde se asienta la corrupción sale la democracia, y por tanto la mejor vacuna contra la corrupción es siempre la transparencia. Transparencia de la que no puede estar muy satisfecho este Ayuntamiento de Marbella, porque ya se sabe que en el tema de contrataciones al menos ocupa de los últimos lugares, y nosotros lo refrendamos porque realmente es una cierta opacidad cada vez que se trata de contratar, de comprar, de adjudicar, etcétera. No hay posibilidad de tener acceso claro y directo a todos los mecanismos, como bien ha explicado Miguel, no en el momento final, sino durante todo el proceso, porque muchos temas llegan a esas mesas de contratación, entre comillas, cocinados y ya acordados con la adjudicataria. Hay adjudicatarios que no son ciertamente los mejores, sino los que mejor se mueven en los despachos de las personas que tienen la capacidad para designar quiénes son los que tienen que finalmente conseguir la adjudicación. Por tanto, eso es lo que hay que ahuyentar, y lo mejor es prevenir. Y por tanto, vuelvo a repetir que esto es un aviso para los navegantes actuales que dirigen la nave, pero los que en mayo también pueden acceder a este ayuntamiento, que somos todos nosotros.